Buenas tardes, bienvenidos a Jueves de Academia, un espacio de la Escuela de Trabajo Social, donde debatimos sobre el trabajo social, las ciencias sociales, temas de interés nacional, internacional, economía, salud. Y en esta oportunidad vamos a estar conversando con el profesor Víctor Rago sobre la violación de la autonomía universitaria y los retos de los universitarios ante estos hechos. El profesor Víctor Rago es antropólogo, docente e investigador de la Universidad Central de Venezuela. Además, fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. El día de hoy vamos a estar conversando sobre la violación de la autonomía universitaria y los retos que tenemos los universitarios ante tales hechos. Gracias por unirse a esta transmisión. En pocos segundos entonces vamos a estar conversando con el profesor Víctor Rago. Gracias por incorporarse. Saludos a la profesora Nairubi Ramírez, a los egresados que se están uniendo a esta transmisión. Bienvenidos. En pocos segundos entonces damos inicio. Bueno, vamos a ir entonces, le voy a dar la palabra al profesor Víctor Rago en este momento para que desarrolle el tema y luego entonces, como tenemos acostumbrados, ustedes desarrollan o hacen las preguntas y se las transmitimos al profesor una vez que él desarrolle el punto. Saludos al profesor Rafael Ramírez, que se acaba de unir a la transmisión, también es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, quien estuvo con nosotros en el pasado jueves de academia. Profesor, tiene la palabra. Muy bien. Está en cámara. Muy bien, gracias por permitirme conversar con ustedes esta tarde. Agradezco mucho la presencia de los que están haciendo el esfuerzo de asistir. Y como nada es fácil, hasta las cosas más sencillas demandan inversión de esfuerzo, de tiempo y de energía. La autonomía para las universidades, como sabemos, es un principio esencial. La propia existencia institucional descansa fundamentalmente sobre él. Hay otras condiciones que posibilitan que las universidades sean la especie de institución que son, pero el principio autonómico tiene una importancia medular. De modo que el flanco más apetecido por los enemigos de la universidad es siempre la autonomía. Cuando la autonomía en que funda su vida la institución universitaria se ve de esa manera comprometida, como es el caso de las universidades públicas, nacionales en Venezuela, me refiero a las autónomas, me refiero a las otras que gozan de grados variables de autonomía o que aspiran a tener acceso a la condición autonómica plena en el futuro, como es lógico para cualquier universidad. Las que no lo son todavía tienen legítimamente el derecho de aspirar a hacerlo, precisamente porque la autonomía es el fundamento básico de su existencia, como acabo de decir. Bueno, cuando ese es el flanco apetecido por los enemigos de la universidad, hay que ponerse en guardia inmediatamente, porque la extinción de la autonomía equivale a la extinción de la vida universitaria. ¿En qué consiste la vida de una institución como la universidad? La universidad es un espacio común, por supuesto, de estructuras físicas, etc., pero es fundamentalmente un espacio intelectual. Las universidades, a lo largo de su historia, y también, en consecuencia, las universidades contemporáneas, son atmósferas de conocimiento, son instituciones en las cuales
la armazón material está puesta al servicio de la actividad creadora, de la actividad de búsqueda del conocimiento, de la actividad de creación de saber en el más amplio sentido de la expresión. Para que eso pueda llevarse a cabo, para que esa tarea incorpore al conjunto de las fuerzas intelectuales, de la energía creativa de la institución en su conjunto, es necesario garantizar condiciones. Esas condiciones, la suma de esas condiciones y la garantía que se ofrece a ellas es lo que denominamos autonomía. Si en un espacio como ese yo experimento alguna restricción en la posibilidad de expandir libremente mi propio pensamiento y de contrastarlo con el pensamiento ajeno, pues evidentemente esa institución a la que pertenezco habrá dejado de ser o estará en trance de dejar de ser una universidad. Porque la universidad es fundamentalmente, como he dicho, ese lugar, ese espacio en el que las capacidades intelectuales, la libertad de pensar libremente, encuentran su domicilio natural. Ese es precisamente el objetivo que con más obstinación persiguen los enemigos de la universidad. Es decir, restringir la posibilidad de que el pensamiento pueda desarrollarse, desplegarse, expandirse, multiplicarse sin limitaciones de ninguna especie. Me estoy refiriendo, desde luego, al pensamiento racional, ¿verdad? En particular al pensamiento científico, aunque no solo el pensamiento científico puede aspirar a encontrar un domicilio hospitalario en la universidad. Hay otras formas de la creatividad humana que también pueden tener en los espacios universitarios lugar para asentarse y florecer, pero fundamentalmente el pensamiento racional. La autonomía garantiza eso. La autonomía garantiza, por supuesto, como cualquiera que haya leído el artículo 109 de la Constitución Nacional lo sabe, y cualquiera que haya leído también, incluso con anterioridad, porque cronológicamente muy anterior, del artículo 9 de la Ley de Universidades vigente, sabrá que la autonomía comporta diferentes dimensiones. Algunas de esas dimensiones son de orden o de naturaleza material. Por ejemplo, que la universidad pueda disponer con libertad de los recursos que se le asignan para el funcionamiento y administrarlos en los términos en que entienda que van a resultar mejor aprovechados, es una de las dimensiones de la autonomía. Que la universidad pueda definir sus planes de estudio, organizar los pensa de las diferentes carreras, diseñar planes de desarrollo para el profesorado universitario y también para los empleados administrativos, profesionales, algunos de ellos que constituyen también un soporte importante de la vida de la institución, que la universidad pueda edificar sobre bases sólidas en las cuales las decisiones importantes, las decisiones cruciales, entran en el ámbito de su propia capacidad para el desarrollo de posgrados, por ejemplo, de programas de investigación, de relaciones con la sociedad de la que la universidad forma parte. Todas esas garantías de naturaleza material, ¿verdad?, forman parte de la autonomía.
darse su propio marco jurídico en armonía, por supuesto, con el marco jurídico general vigente en el país, con la Constitución en primer lugar y con el cuerpo de leyes que constituye la base normativa de la vida nacional. En el seno de esas normas, la universidad tiene también, en virtud del principio autonómico, la posibilidad, el derecho inalienable, que es el suyo, a dictar sus propias normas de funcionamiento interno, por ejemplo, la reglamentación el reglamento del personal docente de investigación, el reglamento electoral, el reglamento de ingresos propios, en fin, todos sabemos que hay una frondosa normativa interna en la universidad que se ha desarrollado precisamente al amparo de la autonomía. Todas esas son dimensiones de la autonomía que son muy importantes y de las cuales la universidad no debería verse privada en ninguna circunstancia. Pero el aspecto más importante de la autonomía universitaria es el que pudiéramos, de una manera más o menos convencional y a falta de mejor expresión, designar como autonomía académica o como autonomía intelectual. Es la autonomía de que goza, o es una autonomía que encarna cada uno de los miembros de la comunidad universitaria, que es la posibilidad de pensar con entera libertad y, por supuesto, de estar dispuesto a que el pensamiento elaborado y puesto a disposición de los pares, de los colegas que conviven con él, con esta persona ideal a la que me estoy refiriendo en el ámbito universitario, puedan someter ese pensamiento a minucioso escrutinio, tan escrupuloso y meticuloso como se quiera. Porque en la universidad pensar libremente no es solamente un derecho, sino que entraña como derecho, entraña en su ejercicio algunas responsabilidades, algunos deberes. Por ejemplo, sería una equivocación confundir la libertad de pensamiento con lo que de manera informal podemos denominar la libertad de opinión, el derecho que cada quien tiene a formarse sus propias opiniones sobre un conjunto de cosas. No son los gustos personales, las predilecciones y las inclinaciones de cada quien aquello a lo que me refiero cuando hablo de libertad de pensamiento. Me refiero al pensamiento elaborado, al pensamiento racional, al pensamiento que se construye mediante la puesta en tensión de las facultades intelectuales de que está provisto el ser humano. Y ese pensamiento expresado, formulado de diferentes maneras, puesto al alcance del resto de la comunidad universitaria y de la comunidad académica en particular, a través de esos medios, publicaciones, más, todos los que existen, los medios electrónicos actuales que existen, conferencias, clases, etc. Bueno, una vez que ha sido de esa manera colocado al alcance de sus destinatarios, debe ser evaluado, debe ser pulsado críticamente para contrastarlo con otras formulaciones. Esa libertad se refiere entonces a esa posibilidad que no excluye ninguna afiliación teórica, ninguna adhesión epistemológica, ninguna preferencia de enfoque, ¿verdad? Todas gozan del mismo derecho a ser cultivadas, a ser practicadas, a ser reproducidas y enriquecidas por sus sostenedores, por sus cultores, pero en contrapartida deben aceptar la posibilidad de ser examinadas críticamente por los demás. Esto me permite hacer referencia de manera incidental a una distinción a la que le concedo mucha importancia,
que es y que suele invocarse repetidamente en las discusiones y en los debates que se producen en la universidad. Tú me avisas cuando me vaya acercando al término, porque no tengo idea de cuánto tiempo ha transcurrido. Bueno, que es eso de que ese derecho a expresar, a elaborar el pensamiento racional y a expresarlo, incluye las opiniones que cada quien se forme sobre los más diversos aspectos de la vida institucional y de la vida en general. No es así, porque el derecho a tener opiniones propias, me gustan más las mesas redondas que las mesas cuadradas, por ejemplo, o me gusta más tal marca, o no me gusta tal comida, y en cambio me gusta tal otra tradición culinaria, etc. No es a esa clase de opiniones a la que me refiero. Sobre esa puede haber, cada quien puede tenerlas de manera libre y eso no plantea ningún problema. Pero cuando yo digo que se respete mi opinión, que se me respete esa opinión, a lo que en realidad debería estarme refiriendo es a mi capacidad de creación intelectual, a mi capacidad de productor de pensamiento racional estructurado, que es el que en la universidad debe producirse, y eso entraña una enorme responsabilidad, porque yo no puedo aferrarme a los términos de mi propio pensamiento si eso significa impedir que mis pares tengan al mismo tiempo acceso a él y lo examinen críticamente, lo evalúen y lo pongan a prueba en los mismos términos en los que yo lo he formulado. Entonces, las personas que así actúan en el seno de esa institución tan particular que denominamos universidad son merecedoras de todo el respeto, porque la persona humana es digna de respeto. Pero las opiniones, tanto las triviales, a las que me referí antes, como la opinión fundamentada, la opinión que goza de fundamento racional y que constituye pensamiento racional estructurado, esas no existen para ser susceptibles, para reclamar el respeto que se les debe, porque no es propio de las entidades intelectuales de ese orden aspirar a ser respetadas, ¿no? Existen precisamente para ser medidas en lo que valen, y si de esa mensura, si de esa medición se desprendiera una conclusión negativa, una conclusión reprobatoria, si por ejemplo resultara que esa teoría determinada es insustentable racionalmente, es contradictoria en relación con los hechos a los que se refiere, en los que se supone que se basa y a los que se supone que debe ofrecerle explicación, esa teoría no hay por qué respetarla, esa hay que condenarla inmediatamente para que sea reformulada o para que sea abandonada por el que equivocadamente la ha sostenido frente a sus pares. El resto de las opiniones, eso no importa. De modo que respeto para la persona humana, escepticismo razonable y espíritu crítico para el pensamiento racional estructurado. Es por eso por lo que decía que en la universidad el ejercicio del pensamiento, pensar, entraña una inmensa responsabilidad. Esa responsabilidad, por ejemplo, se pone de manifiesto cuando damos clase, que es una de las ocasiones en las que podemos contar con un auditorio dispuesto a oír lo que tenemos que decirle como aportación al acervo de conocimiento general, si es que hemos creado nuevos conocimientos. Porque cuando yo me expreso así delante de un auditorio frente al que estoy, ¿verdad? No puedo decir lo que se me ocurra, sino solo aquello a lo que le otorgo base susceptible de ser medida por otros.
Bueno, esa dimensión de la autonomía, esa es la más importante, porque los enemigos de la universidad suelen ser autoritarismos que aspiran a imponer el pensamiento único. Y no hay nada que repugne más a una institución como la universidad que el pensamiento único. Porque en una institución como la universidad el pensamiento por definición no puede ser único, tiene que ser plural. Eso que de manera más o menos poética expresa la ley de universidades vigente, que la universidad es una comunidad intelectual en procura de la verdad, etcétera, etcétera. Lo que significa es que la universidad es un dispositivo, ¿verdad?, institucional, cuyo objetivo es la creación intelectual en el sentido amplio y la producción de conocimiento científico en un sentido más restringido y particular. Y para eso deben concurrir a ese esfuerzo creativo y a ese esfuerzo productivo todas las cabezas capaces de pensar por sí mismas, sin restricción alguna, como no sea la que impone, por supuesto, la lógica y la racionalidad de la que hemos venido hablando. Esa es la dimensión de la autonomía que debemos defender con más resolución, con más decisión y de manera inquebrantable. Porque las otras dimensiones de la autonomía son, es verdad, condiciones para que la universidad funcione bien, pero son al mismo tiempo la condición sobre la que descansa la autonomía intelectual, la autonomía de pensamiento, que es el principal rasgo, que es el atributo central de una institución como la universidad. Esa es la que está en peligro actualmente, porque el gobierno en ejercicio se ha propuesto despojar a la universidad de ese atributo. Los universitarios no podemos permitir que eso ocurra. Es verdad que la crisis universitaria pone de manifiesto una gran debilidad de la institución y un estado de inercia y de desmovilización de la comunidad universitaria y hace difícil en semejantes condiciones defender a la universidad de sus poderosos enemigos externos. Pero hay que proponerse asumir esa defensa sin ninguna vacilación y hay que tratar nuevamente de reconstituir como un cuerpo colectivo vivo y enérgico a la comunidad universitaria para que pueda afrontar los grandes desafíos en los que se juega la existencia de la propia institución. Podría añadir todavía que la autonomía puede funcionar en determinado momento, y lo ha hecho históricamente, como un baluarte defensivo de la universidad. Siempre hemos oído proclamar y hemos proclamado nosotros mismos en algún momento, hay que defender la autonomía porque la autonomía es vital para la universidad y está en peligro por esta forma o por aquella, o porque se viola el recinto universitario, o porque se despoja a la universidad de alguna de sus funciones, como cuando se le quita la posibilidad de administrar recursos que le son propios, o cuando se le niegan, como ha ocurrido en los últimos lustros, esos recursos para empobrecerla, para asfixiarla presupuestariamente y para impedirle desarrollar su actividad normal. Pero más que un baluarte de defensa de la institución, la autonomía es la fibra vital de la institución, de manera que son expresiones equivalentes, defender la autonomía y defender la universidad. No podemos defender la universidad si no defendiéramos la autonomía.
y defendiendo la autonomía en el sentido amplio del que he hablado y en el sentido particular de la autonomía intelectual, ¿verdad? Estamos al mismo tiempo defendiendo la universidad, estamos defendiendo el principio fundamental, el principio vital fundamental de la universidad. Es por eso por lo que la autonomía debe ser un principio vivo y no un viejo pergamino ajado por el paso del tiempo que se saca a relucir en un momento determinado. La autonomía no es un título que la universidad exhibe en un determinado momento para demostrar algo. La autonomía es un principio activo y vivo que debe ser continuamente desarrollado. Consiste fundamentalmente, creo yo, en lo que he intentado explicar, pero está expuesto constantemente a las presiones de un entorno cambiante, puesto que la historia humana no se detiene, ¿verdad? Y por consiguiente, esa autonomía debe utilizarse para introducir en la propia universidad los cambios que le sean más necesarios para poder funcionar en las condiciones que el cambio histórico le va proponiendo. En este momento, un debate sobre la autonomía universitaria no se parecería en nada a un debate decimonónico o al debate incluso que a principios del siglo XX, cuando la reforma de Córdoba se produjo a propósito de estos importantes temas. El debate sobre la autonomía en la universidad no puede reducirse a la concepción de la autonomía como el muro de defensa contra la agresión externa. Lo es, ciertamente, pero va mucho más allá. Es un principio creativo que debe servir para fortalecer internamente la universidad. Allí donde el esfuerzo debe concentrarse, donde la energía institucional debe verterse a raudales, es precisamente en la reflexión sobre la autonomía como principio enriquecedor de la vida interna de la universidad. Porque la autonomía, que sirve para la conservación y para la preservación de la universidad, es al mismo tiempo la principal fuente de la transformación universitaria. Precisamente cuando decimos que no queremos que la universidad sea distorsionada, adulterada, desfigurada o cambiada desde fuera, lo que estamos queriendo decir es que apoyados en el principio autonómico somos nosotros los integrantes de la comunidad universitaria y de la comunidad académica en particular, los que en ejercicio de ese principio estamos en condiciones de cambiar la universidad, porque la universidad no puede tampoco, por supuesto, seguir siendo la universidad. Esto no se parece en nada a la universidad medieval ni a la universidad decimonónica. La universidad ha cambiado también, y muchos de los cambios que la universidad ha experimentado se deben a transformaciones que han brotado de su propio seno. Eso es precisamente en un ejercicio autonómico. De modo que la autonomía está allí no para que la utilicemos simplemente como escudo defensivo, sino para que la utilicemos como instrumento de enriquecimiento de la institución y de transformación y cambio de la institución, para hacerla más fuerte y más apta para desenvolverse en condiciones diversas y para pensarla además hacia el futuro. La autonomía, un claro ejemplo de ejercicio autonómico, es precisamente no solo el de la reflexión sobre la universidad para evaluarla en lo que es, sino para pensarla en lo que todavía no es, pero debiera ser. De modo que la autonomía acoge también el pensamiento creativo que se plantea, el diseño innovador de la universidad, las transformaciones que la universidad tendría que incorporar para
ser una universidad, para seguir siendo una universidad y para poder negociar tanto consigo misma, con su larga, rica y dilatada historia, y con su propio futuro, el modo en que la universidad va a existir y lo que habrá de ser para las nuevas generaciones y para rendirle a la sociedad de la que forma parte los beneficios que la sociedad espera de ella. Profe, ¿ya terminó su participación? Yo creo que sí. Ok. Bueno, tengo muchas personas saludándolos acá en esta transmisión. Está la profesora Xiomara García, la profesora Margarita Rojas, la profesora Mirna Jonis. También tenemos a la profesora Angela Margil, al colega Darío Alfredo González de Argentina, Corrientes. También tenemos al profesor Rafael Ramírez, también estuvo con nosotros la semana pasada, el profesor Luis Angarita. Mientras los voy saludando, vamos recolectando entonces las preguntas que tienen y los comentarios que ya están comenzando a llegar. También está Alex García, el profesor Luis Crespo, el profesor Pedro Carranza. Bueno, a todos les doy las gracias también por unirse a esta transmisión y acompañarnos. Estoy esperando sus preguntas. La profesora María Angelina Rodríguez saluda, dice: ¿cómo analiza la relación entre autonomía y la democracia universitaria, en especial el tema electoral, en estos tiempos de cambios y deseos de participación de los sectores? Adelante, profe. ¿Respondo? Sí. Esa es una muy buena pregunta porque... Voy a acercar esto para que... Ok. Y tengo perfectamente claro por qué Nina la formula. Sobre eso hemos hablado en algún momento y ese es un tema muy importante. La primera precaución que yo adoptaría sería una que concierne al empleo de la expresión democracia universitaria. Yo me inclino cada vez más por utilizar con tiento, con mucho cuidado esa expresión. En primer lugar, para tratar de subrayar las diferencias importantes que hay entre la democracia en general, la democracia como práctica política o sociopolítica en el seno de una determinada sociedad, y las prácticas que pudiéramos considerar en un determinado momento como de naturaleza o de índole o de vocación democrática en el seno de una colectividad muy particular como la universidad. El problema es que no tenemos una expresión mejor que la de democracia universitaria, pero no va a pasar mucho tiempo sin que o bien nos pongamos de acuerdo para especializar el término. Hablo de especialización semántica, ¿verdad?, de la expresión democracia universitaria, de modo que no haya confusiones entre la democracia a secas y la democracia apellidada universitaria, o para que surja, no pasará mucho tiempo, repito, para que surja alguna expresión mejor que la propia democracia universitaria. Bueno, en relación con este tema, además, debo señalarlo, aunque no voy a entrar allí, tiene dos dimensiones también. Tiene una dimensión coyuntural que es muy importante en este momento, y que nos coloca, digamos, en presencia del muy divisivo problema de las elecciones universitarias, pero tiene además el problema, digamos, la dimensión sustantiva, que es aquella a la que la universidad con calma, sin precipitación, debería dedicar algún esfuerzo en el futuro debate que aspiramos a que se produzca en algún momento en la universidad, es decir, que la universidad recupere una vocación deliberativa que se ha ido debilitando. Esa dimensión sustantiva es la que tiene que ver con, precisamente, la construcción de una democracia para la universidad, de un tipo particular de democracia para la universidad. Lo peor que podría ocurrirle a la universidad es calcar la democracia
la democracia social y política, porque eso supone una premisa que es completamente falsa. Esa premisa que algunos esgrimen, pero se equivocan redondamente al hacerlo, es que la universidad, que la colectividad universitaria es una especie de sociedad en miniatura, una pequeña sociedad y que está caracterizada como la sociedad a secas, la sociedad en general, por un principio de diferenciación interna idéntico. No es así, no es así. Pero bueno, sobre eso podemos hablar después. En lo que yo creo que encierra, digamos, la pregunta, el núcleo importante que encierra la pregunta o el planteamiento de Nina, es el que me permitiría decir lo siguiente. La universidad está frente a la necesidad de hacer elecciones. Las elecciones de la universidad no deberían demorarse más. Es imprescindible que la universidad haga elecciones. Hacer elecciones en este momento es un ejercicio de autonomía, porque la universidad decidiría en qué términos celebraría esos comicios. Si la universidad decidiera desconocer las condiciones que el gobierno, a través del Tribunal Supremo, a través de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, quiere imponerle, y establece las condiciones en las que haría esa elección, la universidad, los universitarios estarían ejerciendo efectivamente la autonomía. E incluso, si la universidad decidiera que vale la pena revisar la reglamentación electoral para introducir en la norma electoral interna algunos cambios para la realización de elecciones, no como una concesión a las imposiciones externas, sino a partir de la convicción de que el mundo tal como es, el mundo universitario tal como es por definición perfectible. Si la universidad adoptara esa decisión, también estaría haciendo un ejercicio de autonomía. De modo que para realizar las elecciones ya es ejercer la autonomía, y realizarla en las condiciones que la universidad determine, si suponen algún cambio de la norma vigente, y el rechazo en consecuencia de la imposición externa, constituye un ejercicio autonómico también, un ejercicio vivo de autonomía. Eso es sumamente importante, porque para la revitalización de la comunidad universitaria es preciso que los sectores que están más propensos o dispuestos a movilizarse, le contagien esa convicción y ese entusiasmo a los sectores inertes y desmovilizados mediante un gesto autonómico rotundo como ese, el de celebrar elecciones en las condiciones que la propia universidad determine. Aquí después por supuesto, también entrarán cálculos políticos, y reformar una norma no es una cosa tan sencilla como para hacerlo bajo la presión de una elección, si la elección se considera inminente, si es muy importante hacerla a corto plazo. Pero bueno, para eso está el debate, y una de las cosas que no hay en la universidad actualmente es debate, precisamente. Mal signo. Gracias, profe. Ya tengo muchas preguntas y se las voy a ir leyendo de dos en dos, si le parece bien. Léemelas y yo anoto aquí a ver si... Ajá. Bueno, el compañero Darío González pregunta, me gustaría saber, más allá de los pronunciamientos realizados, qué acciones se llevan a la práctica. Él es de Argentina, él es trabajador social, docente e investigador también. Gibi pregunta, convertirnos en evaluadores y a su vez constructores de esta reestructuración que en algunos espacios de nuestra UCB son necesarios, es una excelente estrategia de ejercicio de la autonomía. Más un comentario que una pregunta. La profesora Hermelinda Camirra, ¿será que se está perdiendo la identidad en la UCB? Pregunta esto. La profesora Mirna Jonis pregunta cómo se combinan las dos estrategias o narrativas de reacción al anuncio de una protectora. Volver a la UCB para defenderla, unidos por la UCB.
Por los momentos le hago estas preguntas porque hay más, profe. ¿Sí? Bueno, a ver, acciones prácticas. Ese es el gran problema, porque para actuar hay que definir claramente objetivos, hay que evaluar con la mayor exactitud los medios de que se dispone, hay que diseñar estrategias y hay que organizarse. Esa es el gran reto que tiene la Universidad Venezolana, la Universidad Pública Nacional Venezolana en este momento. Hay algunos pasos que se han estado dando en esas diversas direcciones, pero no ha sido suficiente. Si hubiera que evaluar, digamos, en términos globales, en términos muy generales, la situación de la universidad, diríamos que es una situación de extrema dificultad, porque no hay suficiente energía en el seno de la propia universidad, en el interior de la institución, para afrontar la vigorosa arremetida que los enemigos externos, y en particular el gobierno que aspira a sojuzgar a la universidad, reduciéndola a la servidumbre de su propio proyecto político. No hay, aparentemente hasta ahora, no ha habido medios suficientes para hacerlo. Las autoridades universitarias deberían jugar un papel importante allí, pero no solo las autoridades universitarias. Lo que se aspira a las autoridades universitarias es que estén al frente de la comunidad. Para eso las autoridades universitarias deberían convocar a la comunidad. Es verdad que la pandemia, las condiciones hacen difícil todas estas cosas, pero la pandemia cesará en algún momento y pronto habrá que desenvolverse en un movimiento progresivo de incorporación a la universidad. Volver a la universidad es una necesidad. No se puede volver de cualquier manera, por supuesto. Lo que queremos es que haya planes para la vuelta a la universidad. Y tampoco se trata de volver para reanudar las actividades como si hubiera habido una simple interrupción y ahora hay que retomar las cosas en el punto en el que fueron suspendidas. No se trata de eso. Hay que volver a la universidad para salvarla. Hay que volver a la universidad para evitar que la universidad desaparezca, y el riesgo de desaparición es real. No se trata de un invento. Esto no es una ensoñación diurna o una pesadilla que alguien procura hacer pasar como riesgo. No, aquí no hay nada onírico. Aquí hay una realidad que es la del peligro real que la universidad está corriendo, y para eso es necesario que la comunidad se haga presente. La movilización de la comunidad universitaria, además, ya sabemos que no puede comenzar como movilización física y masiva, etcétera, como alguna vez en el pasado, porque la universidad desde bastante antes de la pandemia ya estaba fuertemente desmovilizada. Sí, la crisis de la universidad no ha hecho más que empeorar con la pandemia, pero esa crisis existía. El gobierno ha jugado un papel importante en el desarrollo de esa crisis, pero una buena cantidad de debilidades internas de la institución se han ido acumulando sin que los propios universitarios, sin que la propia comunidad universitaria, sin que los actores universitarios directamente concernidos y primariamente responsables hayan actuado responsablemente y oportunamente. Y eso es una de las fuentes de la debilidad de la universidad actualmente. Bueno, se están haciendo algunos esfuerzos. Hay grupos de opinión en la universidad que funcionan relativamente. Hay actores gremiales, sindicales, de la sociedad civil y incluso de los partidos políticos que están también envueltos en su propia crisis y caos.
De manera que de lo que se trata es de organizarse un poco mejor. En el caso nuestro, pues configurar, levantar un frente interno lo más sólido posible con la participación de todos los sectores de la comunidad universitaria, pero a escala nacional también hay que hacerlo para que las universidades de los distintos lugares del país que van a compartir o que comparten en este momento los riesgos con la Universidad Central de Venezuela, conjuguen sus esfuerzos y actúen en forma mancomunada y armonicen sus capacidades creativas y de acción en ese gran frente interno nacional. Y además, todo esto hay que vincularlo con las luchas sociales, ¿verdad? Hay que tratar de situar el problema universitario en el escenario nacional. Hay que tratar de que la sociedad venezolana sienta, experimente ella misma el riesgo, el estremecimiento que la universidad experimenta en este momento por el peligro en que se encuentra. La universidad como institución en términos generales es vital para el país y la sociedad debe cobrar clara conciencia de ese hecho. De modo que debe producirse esa interdependencia entre universidad y sociedad. El protectorado es una figura que el gobierno ha empleado para otras cosas. Ya sabemos cuál es la función de esa figura. Eso hay que rechazarlo en la forma más categórica. Ya se sabe que la estrategia del gobierno consiste en privar a la universidad de recursos para demostrar que los que en un determinado momento tienen la responsabilidad de la conducción institucional han sido incompetentes. Acude entonces a título de munificente benefactor el gobierno para rescatar, dicho sea con toda la higiene con la que debe ser pronunciada esa palabra en este caso, a la universidad. Eso hay que repudiarlo en los términos más enérgicos y categóricos. Tengo más preguntas, profe. Háganos. ¿Cómo debe pensarse la nueva universidad en estos tiempos de acuerdo a nuestra realidad venezolana? Estamos presentes ante una autonomía universitaria con nuevas tendencias. ¿Qué debemos de construir para estructurar las funciones de la universidad? Y estaríamos hablando de nuevos contenidos de la autonomía universitaria frente al autoritarismo y hegemonía. Estas tres por los momentos. A ver, esa pregunta nos remite directamente a lo que estamos muy interesados en promover, que es precisamente el debate universitario, que haya debate sobre los grandes problemas de la universidad. ¿Cuál va a ser la universidad del futuro? Bueno, la universidad venezolana del futuro cercano. No nos estamos refiriendo, aquí no se trata de las calendas griegas, aquí se trata del futuro próximo. Será la universidad que los propios universitarios diseñen si logran evitar que la universidad colapse por obra de sus enemigos internos y de sus enemigos externos y de sus propias insuficiencias internas. Yo no tengo el diseño de la universidad del futuro, pero sé que es una universidad en la que debe recuperarse e inyectársele incluso una dosis mayor que la que en el pasado tuvo. Debe recuperarse, digo, el sentido de comunidad académica, la noción de sociedad intelectual. La universidad, un campus como el nuestro, como el de la Ciudad Universitaria de Caracas, puede entenderse al mismo tiempo
como una ciudad de las ideas. Es una expresión que tomo prestada de una querida amiga que la empleó y la considero muy afortunada. Es una ciudad de las ideas. Eso es lo que debe ser la universidad, un lugar en el que se estén produciendo ideas constantemente. Esas ideas se pueden alimentar el intercambio y la interacción entre la universidad como dispositivo particular y la sociedad en su conjunto, pero pueden además orientarse hacia el seno de la propia universidad y enriquecer la institución. De modo que cuando la universidad, cuando la comunidad universitaria o la comunidad académica en particular, cuando los universitarios pensamos no solamente en cosas, eso de que la universidad tiene que producir soluciones para el país, etcétera, como si se estuviera contratando un servicio para resolver un problema concreto. Ese no es el sentido de la universidad. La universidad, por supuesto, que puede hacer una contribución en ese plano, por supuesto, porque no olvidemos que la universidad es la institución que tiene más talento, que tiene la mayor densidad de talento, de inteligencia, de competencia profesional y de capacidad intelectual, la mayor densidad de todo eso por unidad de superficie, en Venezuela y en cualquier parte del mundo. Allí donde se concentra en la mayor dosis posible todo eso que acabo de mencionar, pues allí estamos en presencia de una verdadera universidad. Bueno, con esa capacidad, con esas destrezas, digamos, profesionales, con esas habilidades técnicas, con esa inteligencia creativa, la universidad, por supuesto, que podría estar en condiciones de resolver problemas concretos, pero eso es una contribución entre muchas que la universidad debe hacer. Lo primero que la universidad debe preocuparse por existir primero como un dispositivo, como el dispositivo que es, y no permitir que nada lo debilite, porque de su salud depende el que la universidad pueda servirle a la sociedad y servirse a sí misma. De modo que esa universidad será una universidad que se adapte a las condiciones actuales. Será siempre una universidad crítica, porque el pensamiento crítico, la puesta en cuestión de lo establecido, es inherente a la vida universitaria y a la vida del pensamiento libre en cualquier institución, incluso para un pensador individual y aislado. Si eso fuera concebible, el pensamiento crítico, la contestación y la puesta en cuestión de lo existente es un deber de ética intelectual, es un imperativo ético en el plano intelectual. De modo que no hay ningún riesgo, la universidad debe seguir cumpliendo ese papel crítico, que por otra parte la ley de universidades lo recoge bastante bien en algunos de sus artículos. Pero bueno, es deber de la universidad pensarse a sí misma para ver qué es lo que va a hacer de su propio futuro, no cómo se adapta a los nuevos tiempos, cómo se inserta creativamente, porque la universidad no debe adaptarse sumisamente a las condiciones externas, sino concebirse a sí misma como un agente de transformación social e histórico. Eso es lo que es la universidad y eso es lo que significa pensar libremente, esa capacidad de proponer cambios, de proponer cosas nuevas. Pensarse para atrincherarse en las glorias del pasado, eso no tiene sentido para una universidad, para ninguna universidad. Las glorias hay que saber cultivarlas y la tradición es importante y la historia le confiere un sentido y un contenido concreto a una institución determinada, pero una razonable dosis de autocrítica en relación con sus propias tradiciones también es muy importante para la universidad. Se me olvidó hacer una referencia a lo de la identidad universitaria.
Sí, profe. Bueno, yo la verdad es que no sé exactamente qué sería eso de identidad universitaria, pero en términos, digamos, en términos comunes y corrientes, sin, sin tecnicismos pedantes, yo diría que no, que eso que pudiéramos llamar la identidad usevista, más que la identidad universitaria. La identidad universitaria, si queremos, es decir, la sensación de que pertenecemos a una gran comunidad intelectual que es la universidad en singular, ¿verdad? Pero con alcance genérico, está bien, pero en cada universidad se desarrollan sentimientos identitarios específicos, ¿verdad? Y entre los usevistas eso es muy acusado. Pues yo creo que eso no está, bueno, quién sabe si como parte de la crisis habrá sufrido alguna erosión, algún deterioro también. Pero yo creo que los usevistas se siguen sintiendo usevistas y padecen enormemente las tribulaciones por las que atraviesa la universidad, y eso podría ser un indicador de que no hay peligro de que el usevismo como adhesión sentimental y racional a una institución se encuentre en trance de flaqueza o de debilidad. Profe, otra pregunta que tengo acá de la profesora Mercedes Marrero. ¿Cómo podría ser un modelo factible para pasar de una universidad autónoma basada en la producción de sus fuentes de financiamiento? La profesora María Angelina dice, correcto, hacer elecciones es un ejercicio de la autonomía. Las elecciones movilizan y generan debates. Gracias. Y por último, la última pregunta que tengo acá en la mano, del profesor Pedro Carranza. ¿No cree que la UCB desaprovecha el potencial de comunicación de las redes sociales para transmitir un mensaje coherente a la sociedad y permite que los mensajes distorsionados calen en la opinión pública? Bueno, pues comienzo por la última. Yo creo que sí. Claro que lo desaprovechamos. Lo desaprovechamos, pero de una manera escandalosa. Es un desprecio olímpico el que tenemos. Que la universidad no haya sido capaz, que no sea capaz en este momento incluso de formular una política comunicacional que pueda ponerse al servicio de su propia defensa, es una carencia, una falencia tremenda. El tema del financiamiento universitario es un tema gordo. Yo creo que la universidad debería producir una parte de los recursos que necesita para funcionar. Debería producir una parte importante de esos recursos. No solo porque haciéndolo reduce su dependencia de los proveedores externos, que pueden, como históricamente ha ocurrido y como en términos muy dramáticos está ocurriendo en la actualidad, la universidad es, digamos, presionada, extorsionada o sencillamente sofocada presupuestariamente cuando depende exclusivamente de recursos fiscales. Bueno, la universidad debería poder hacerlo. Pero estamos hablando de las universidades públicas nacionales. No hay ninguna razón por la cual el Estado tenga que dejar de ser el principal proveedor o un proveedor importante, si no fuera a ser el principal proveedor de recursos para las universidades, que eso no tendría por qué funcionar como un arma de los administradores temporales, ¿verdad?, del Estado. Pues este gobierno, que es un administrador pro tempore, ¿verdad?, de la institución que denominamos Estado, aplica extorsivamente el poder que le confiere el hecho de ser el aportador de los recursos para debilitar, para someter, para sojuzgar, ¿verdad?, a la universidad. Eso en otras circunstancias, digamos, en un régimen político democrático, eso no tendría por qué ser necesariamente así. De modo que educación pública nacional,
debe haber aporte del Estado porque eso es compatible con lo que establece la Constitución y porque por otra serie de razones, aún de aquellas que no están recogidas en la propia Constitución ni en el orden jurídico nacional, todo eso se podría defender con suficiente fuerza. Pero la universidad debe también ser capaz de desarrollar mecanismos de producción de recursos. ¿Cómo? Vinculándose al medio externo en una medida mayor de lo que lo ha hecho. En algún momento la LOCTI, en su versión original, desencadenó muchas expectativas a este respecto. El gobierno la ha hecho sufrir varias reformas con las cuales esas expectativas quedaron totalmente frustradas, pero ahí había una fuente de obtención de recursos en una medida, digamos, razonablemente importante para que la universidad redujera su dependencia de las fuentes fiscales. Yo sí creo que eso debe hacerse, porque la universidad tiene la capacidad para hacerlo, la capacidad técnica, la capacidad intelectual, el dominio, ¿verdad?, de pertinencia. Pero para eso se necesitan cambios importantes en la universidad. Una universidad como la que tenemos, con estructuras en buena parte disfuncionales, que arrastra pesados lastres del pasado y que no se examina autocríticamente, al menos cada cierto tiempo, no va a ser una universidad que va a desarrollar capacidades de producción de recursos para su propio beneficio y para funcionar mejor para la sociedad. Insisto en eso siempre. Gracias, profe. Bueno, ya estamos cubriendo la hora de transmisión y tenemos dos últimas preguntas acá para cerrar y no excedernos de, abusar de su tiempo y de nuestros seguidores. ¿Qué mensaje daría la comunidad universitaria en el marco del tricentenario de la UCB? ¿Cuál es el reto que debe ir construyendo el liderazgo universitario hacia adentro y hacia afuera para actuar en el contexto país? ¿Y cómo lograr despertar en la comunidad el espíritu crítico y de lucha, adormecido desde antes de la pandemia y urgente hoy? Todas esas son preguntas, sobre todo las dos últimas, son preguntas cuya respuesta es muy difícil. Es precisamente lo que todos constatamos, que no hay. Ese liderazgo no existe. En la universidad el liderazgo intelectual es muy importante. En la universidad no necesitamos líderes políticos en el sentido estricto de la expresión. Necesitamos líderes con autoridad intelectual, con eso que llaman autoritas. Eso es lo que necesitamos en la universidad. También, por supuesto, se necesita visión política, se necesita experiencia política, se necesita vocación de servicio y sentido del compromiso. Pero fundamentalmente se necesita liderazgo intelectual. Si no estuviéramos atravesando un periodo de tanto raquitismo a ese respecto, las cosas en la universidad pudieran ser diferentes de lo que son en este momento y estaríamos en mejores condiciones de defenderlo. La comunidad universitaria debe movilizarse. Los universitarios, en principio, no habría por qué pensar que para movilizar a la comunidad universitaria y especialmente a la comunidad académica, ¿verdad? Pienso sobre todo en estudiantes y profesores universitarios, hay que estar diseñando mecanismos rebuscados y alambicados de convocatoria. Por el contrario, los universitarios deberíamos tener la suficiente claridad intelectual como para saber en qué momento somos indispensables para que nuestro concurso, nuestra contribución ayude a salvar, a proteger, a preservar y a salvar en última instancia a la institución. ¿Por qué eso no está ocurriendo? Sobre eso se pueden decir cantidad de cosas, desde que la gente vive muy mal y que la crisis general del país tiene un impacto muy negativo sobre la comunidad universitaria a ese respecto, y nadie que esté buscando cómo alimentarse para los próximos 2 o 3 días de su vida,
puede estar pensando en otras cosas tal vez, pero hay que buscar la fórmula de que al menos algunos sectores de la comunidad universitaria puedan movilizarse. Para el tricentenario, ese es el mensaje. En este momento, el riesgo que estamos corriendo es no celebrar el cuatricentenario. De manera que si queremos celebrarlo, los que, como yo, aspiren a llegar a esa lejana fecha, pues hagamos lo que las circunstancias demandan inapelablemente en este momento, que es incorporarnos a la vida universitaria activa, que comienza por la convicción por interesarnos en las cosas de la universidad, aunque no estemos físicamente presentes allí. Pero si nosotros sacamos de nuestra agenda, de nuestro repertorio mental, el problema universitario y nos dedicamos a otras cosas, así no vamos a conseguir movilizarnos. La primera etapa de la movilización no es física, es una movilización subjetiva, es el surgimiento de la convicción de que la universidad está en peligro y que nos necesita. Esa es la primera movilización que hay que cumplir. La otra es ir a la universidad en el momento en que eso pueda hacerse y entonces asumir las tareas que la defensa de la institución exige. Bueno, profe, con estas últimas palabras realmente consideramos que podemos cerrar nuestra transmisión de hoy. Quisiéramos seguir hablando por mucho más tiempo, pero bueno, debemos hacer un uso racional del espacio, de los dispositivos y de la conexión. Y bueno, saludo a todas las personas y le transmito que ha recibido muchísimas felicitaciones por esta reflexión de hoy. Afortunadamente esto queda grabado y podemos consultarlo tantas veces como nosotros deseemos. Y le pido que entonces se despida de su público, de sus amigos, de sus alumnos que están aquí conectados y ahí entonces cerramos la transmisión finalmente. Gracias. Agradezco mucho que hayan tenido la paciencia de oírme. A mi querido amigo y colega Rafael Ramírez debo ofrecerle disculpas, y lo hago públicamente porque yo no pude asistir a su conferencia. Tuve que venirme a la casa de Jennifer para poder participar en esta reunión. Estoy atravesando por una situación de dificultad informática, llamémosla así. Muchas gracias por estar presentes y seguiremos en comunicación e intercambiando puntos de vista. Gracias, buenas tardes.